Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola, Nero. Me llamo Leonardo y esto empezó cuando acepté viajar a un pueblo metido entre cerros de Oaxaca para documentar sus tradiciones. Yo trabajaba haciendo registros de fiestas, rezos antiguos, comida, música y esas costumbres que casi nunca llegan completas a los libros. No era famoso ni nada parecido, pero me gustaba escuchar a la gente mayor y grabar lo que todavía recordaban. Pensé que ese viaje sería tranquilo, de esos que dejan buen material y cansancio bonito. Llegué una tarde nublada, después de varias horas de carretera y terracería. El pueblo no era grande, unas cuantas calles empedradas, casas de adobe, techos de lámina y humo saliendo de algunas cocinas. Lo primero que noté fue el silencio. No era un silencio normal de comunidad apartada, sino algo más pesado. Hasta los perros parecían ladrar bajito. La gente me saludaba con educación, pero ninguno sostenía la mirada mucho tiempo, como si estuvieran midiendo qué tanto debía saber. Me hospedé en un cuarto sencillo junto a la casa del comisariado. La señora que me recibió me dio café, tortillas calientes y frijoles, pero cuando pregunté por las actividades de la noche, se le borró la sonrisa. Me dijo que ahí todo se hacía de día, que en cuanto oscurecía, cada quien se metía a su casa. No lo dijo como advertencia, sino como regla aprendida desde niño. Yo pensé que era por animales, caminos peligrosos o alguna historia vieja. Esa primera tarde caminé con mi grabadora por la plaza. Entrevisté a un señor que hacía máscaras de madera y a una mujer que bordaba figuras de venados, ramas y hombres con la cara cubierta. Todos hablaban de las fiestas con orgullo, pero cambiaban de tema cuando mencionaban el monte. Decían allá arriba sin señalar, como si apuntar fuera una falta de respeto. Yo no insistí demasiado, aunque por dentro sentí esa curiosidad tonta que luego se paga caro. Cuando empezó a caer la noche, el pueblo cambió de golpe. Las puertas se cerraron una tras otra. Las luces se apagaron temprano y hasta el aire pareció enfriarse más de la cuenta. Desde mi cuarto escuché cómo alguien ponía una tranca de madera en la entrada principal de la casa. No había música, no había voces, no había niños jugando. Solo quedaban los grillos y un viento lento que bajaba de los árboles, arrastrando olor a tierra mojada. Me acosté tratando de convencerme de que todo era parte del encanto del lugar. Una costumbre rara pero inofensiva. Revisé mis notas, acomodé las baterías de la cámara y apagué la lámpara. Pasó un rato largo antes de que pudiera dormir. Entonces, muy lejos, desde el monte, escuché una voz cantando. No era fuerte, pero se metía por las paredes como humo. Era un canto bajo, antiguo, y lo peor fue que parecía estar acercándose. Me quedé sentado en la cama, con la espalda pegada a la pared, escuchando ese canto que subía y bajaba como si varias voces se turnaran una sola garganta. No entendía las palabras, pero algo en el ritmo me daba náusea. Pensé en prender la grabadora, aunque me dio vergüenza aceptar que tenía miedo. Al final la tomé, la encendí y la dejé junto a la ventana, cuidando no mover la cortina ni hacer ruido. A la mañana siguiente, la grabación tenía puro ruido. No aparecía el canto, solo un zumbido grueso como viento metido en un tubo. Cuando se lo comenté al comisariado, se quedó callado demasiado tiempo. Luego me dijo que a veces el monte sonaba raro por la humedad, pero lo dijo sin mirarme. En el desayuno noté que varios hombres tenían las manos cubiertas con pañuelos o vendas viejas, aunque nadie parecía estar herido de verdad. Ese día me llevaron a ver un taller donde preparaban adornos para una ceremonia de cosecha. Había ramas atadas con listones, mazorcas secas y figuras hechas con barro oscuro.
Una anciana me permitió grabarla mientras explicaba algunos cantos antiguos, pero se detuvo cuando le pregunté por las voces de la noche. Me pidió que apagara la cámara. Después, con una seriedad que me dejó frío, dijo que uno no debe contestar cuando el cerro llama. Por la tarde subí solo por una vereda cercana, buscando tomas del paisaje antes de que bajara el sol. No pensaba alejarme mucho. Quería grabar el sonido del viento entre los pinos y algunas vistas del pueblo desde arriba. El camino olía a hojas podridas y resina. Mientras avanzaba, encontré pedazos de tela amarrados a los troncos, todos del mismo color café rojizo, como si marcaran un límite que nadie del lugar necesitaba ver. Cuando revisé la hora, me di cuenta de que había caminado más de lo planeado. La luz ya estaba cambiando y el pueblo se veía pequeño entre la neblina. Entonces escuché el canto otra vez, no lejos, sino detrás de mí. Me quedé inmóvil. No era una canción completa, más bien una repetición suave, casi cariñosa. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí la necesidad absurda de acercarme, como si alguien conocido estuviera llamándome por mi nombre. Di un paso hacia los árboles y algo crujió bajo mis botas. Miré al suelo y vi raíces gruesas saliendo de la tierra como dedos. En ese momento sentí una mordida en la pantorrilla, profunda y rápida. Grité, caí de rodillas y me jalé el pantalón. No había animal, solo 2 marcas oscuras y una savia espesa pegada a la piel. El canto se detuvo de golpe y todo el monte pareció contener la respiración. Bajé como pude, cojeando entre piedras y ramas, con la pantorrilla ardiéndome como si tuviera brasas bajo la piel. Llegué al pueblo cuando ya estaban cerrando las últimas puertas. Nadie salió a ayudarme, pero vi caras asomadas por rendijas. Toqué en la casa del comisariado hasta que abrió apenas lo suficiente para verme. En cuanto miró la herida, se le fue el color de la cara. No preguntó qué me había mordido. Solo dijo que ya era tarde. Me metieron al cuarto sin prender muchas luces. La señora calentó agua con hierbas y me limpió la pierna en silencio. La herida no sangraba. Eso fue lo que más me asustó. En lugar de sangre salía una baba pegajosa, color ámbar, con olor a madera recién cortada. Cuando intenté bromear para calmarme, nadie respondió. El comisariado me pidió que no saliera al amanecer, que esperara a que vinieran los hombres mayores. No dormí. La pierna me latía y la piel alrededor de la mordida empezó a ponerse dura, áspera, como callo viejo. Antes de que aclarara, sentí comezón en los brazos y en el pecho. Me rasqué hasta lastimarme, pero no salió sangre, solo líneas secas que se abrían como grietas pequeñas. Cuando me miré al espejo, tenía el cuello marcado con vetas oscuras, delgadas, parecidas a las que se ven en la corteza de un árbol. Los hombres mayores llegaron después del desayuno. Eran 5, todos con camisas de manga larga pese al calor. Se sentaron frente a mí sin tocarme. Uno se arremangó despacio y me enseñó el antebrazo. Tenía la misma piel endurecida, partida en placas irregulares. Otro se descubrió el cuello y vi raíces finas, o algo parecido, metidas bajo la carne. Entonces entendí por qué me miraban así desde mi llegada. No era lástima, era reconocimiento. Me dijeron que algunos hombres del pueblo habían escuchado el canto una vez en su vida, siempre de noche, siempre desde el monte. No todos regresaban. Los que volvían ya no podían irse lejos. Uno intentó mudarse a la ciudad y lo encontraron doblado en una central camionera, gritando que algo le arrancaba las tripas. No murió, pero lo trajeron de vuelta casi sin hablar. Desde entonces se quedaba sentado frente a los árboles, tarareando dormido. No quise creerles. Esa misma tarde guardé mis cosas y pedí que me llevaran a la carretera. Apenas salimos del pueblo, sentí un tirón adentro, como si me hubieran clavado ganchos en las costillas. Vomité bilis y caí de lado en la camioneta. La piel de mis manos se abrió con un sonido seco. El chofer dio vueltas sin decir nada. Cuando regresamos,
el dolor se calmó y de mi garganta salió un canto que yo no conocía. Esa noche me encerraron en una casa vacía cerca de la plaza, no por castigo, sino para que no caminara hacia el monte sin darme cuenta. Me dejaron agua, aunque ya no tenía sed. También dejaron tortillas, pero el olor me dio asco. Me senté en el suelo y vi mis manos bajo la luz amarilla. Los nudillos estaban gruesos, oscuros, partidos. Cada vez que respiraba sentía algo crujir dentro del pecho, como madera acomodándose. A medianoche empecé a cantar. Traté de apretarme la boca con las dos manos, pero la voz salía igual, vibrando por la nariz, por la garganta, por los dientes. No era mi voz completa. Había algo más grave debajo, como si el monte respirara usando mi cuerpo. Afuera respondieron otros cantos, débiles y cansados. Reconocí a los hombres mayores, cada uno desde su casa, acompañándome para que no me perdiera del todo. Al amanecer, me llevaron con una curandera que vivía junto al camino viejo. Me revisó la herida, las manos y los ojos. Dijo que no había cura, pero sí límite. El pueblo seguía existiendo porque los hombres marcados se quedaban y obedecían ciertas reglas. No podían salir de noche, no podían contestar solos al canto y no podían internarse en el monte cuando la piel empezaba a romperse. Quien rompía esas reglas dejaba de volver como persona. Durante días peleé contra eso con una rabia que me daba vergüenza. Lloré, grité, rompí mi cámara contra la pared. Después acepté lo único útil que me quedaba: ordenar mis notas y mandar mis archivos a un colega de confianza en la ciudad. No le conté todo, solo lo necesario para que supiera dónde buscar si desaparecía. El comisariado me ayudó a enviar el paquete desde otro pueblo, mientras yo esperaba doblado en la camioneta. Hoy vivo aquí. Han pasado meses, aunque a veces siento que fue una sola noche larga. Mi piel ya no parece piel en los brazos ni en la espalda. Me baño con agua tibia y hojas molidas para que no se me abran tanto las grietas. No como casi nada. Me basta oler la tierra húmeda después de la lluvia. De día ayudo a registrar historias, pero ya no uso cámara. Escribo con una mano lenta y dura. La última vez que intenté cruzar el límite del pueblo, entendí que no saldré jamás. No me mató como yo creía. Me dejó vivo para sostener algo más antiguo que mi miedo. Ahora, cuando cae la noche, cierro puertas junto con todos y aguanto el canto hasta que se me escapa. Ya sé lo que sigue, y por eso escribí esto antes de perder mis últimas palabras. El bosque no devora hombres, los aprende. Me llamo Víctor Cárdenas, y esto empezó cuando acepté un trabajo que nadie más quería agarrar. Yo vivía en Mazatlán, rentando un cuarto chico cerca del mercado, haciendo chambas por donde saliera. Un conocido me habló de un faro viejo, en una parte retirada de la costa de Sinaloa, donde necesitaban a alguien para vigilar la zona unas semanas. Pagaban en efectivo, sin preguntas, y yo traía deudas encima. El lugar estaba lejos de todo. Para llegar, tuve que ir en camioneta por una brecha llena de polvo, matorrales secos y piedras sueltas. El mar se veía pesado, como una lámina gris golpeando las rocas. El faro estaba sobre un promontorio, alto, manchado de salitre, con ventanas rotas tapadas por tablas. No parecía abandonado del todo, pero tampoco parecía vivo. Tenía esa clase de silencio que hace que uno baje la voz sin darse cuenta. Me entregaron las llaves en una bolsita de plástico, junto con una libreta para anotar cualquier movimiento raro. El hombre que me llevó no quiso entrar. Dijo que el generador funcionaba, que había agua en tambos y comida enlatada para varios días. También dijo que no saliera de noche si había neblina. Lo dijo como quien repite una regla vieja, sin explicarla, y luego se fue dejando una nube de tierra detrás. La primera tarde la pasé revisando cuartos.
Había una cocina oxidada, una litera dura, un escritorio hinchado por la humedad y una escalera de caracol que subía hasta la linterna apagada. Todo olía a fierro mojado, a madera podrida y a algo agrio que no pude identificar. En las paredes había marcas largas, como raspones hechos con uñas o herramientas. Traté de no pensar mucho en eso, porque necesitaba el dinero. Al anochecer, prendí una lámpara de pilas y me senté junto a la ventana principal. Afuera el viento empujaba arena contra los vidrios y el mar sonaba más cerca de lo normal. No había señal en el celular. Eso ya me lo habían advertido. Pero sentirlo fue distinto. Era como estar borrado del mapa. Escribí mi primera nota en la libreta. Todo tranquilo. Me dio pena verla tan limpia, como si estuviera esperando algo. La primera señal llegó poco después de medianoche. No fue un golpe ni una voz, sino un arrastre lento, húmedo, subiendo desde las rocas hacia la base del faro. Me quedé quieto, con la lámpara apretada contra el pecho, escuchando cómo algo rozaba la piedra por fuera. Luego vino un sonido bajo, parecido a muchas personas respirando al mismo tiempo. En ese momento entendí que ese trabajo no era vigilancia, era una prueba. Esa noche no dormí. Me quedé sentado hasta que el cielo empezó a aclarar, viendo la puerta como si fuera a doblarse hacia adentro. Cuando por fin salió el sol, junté valor y bajé a revisar. En la base del faro había un rastro oscuro, pegajoso, que venía desde las rocas y terminaba justo en el umbral. No olía a pescado, sino a saliva vieja. Sobre la piedra encontré marcas hundidas, como de dedos arrastrándose. Intenté llamar desde distintos puntos, subiéndome a una roca, levantando el celular como tonto contra el aire. Nada. Pensé en irme caminando por la brecha, pero la camioneta no volvería hasta dentro de varios días, y el sol ya estaba pegando fuerte. Además, algo dentro de mí quería aguantar. Me repetí que podían ser animales, focas perdidas, basura del mar, cualquier cosa menos lo que mi cabeza empezaba a formar. Ese segundo día, revisé el escritorio con más calma. Los cajones estaban trabados por la humedad, pero uno cedió cuando lo forcé con un cuchillo. Adentro había hojas dobladas, recibos viejos y registros escritos por otras personas. Todos tenían fechas distintas, nombres distintos, pero el mismo tono desesperado al final. Hablaban de ruidos bajo el piso, puertas que se cerraban solas y una sensación de hambre metida en las paredes. Leí hasta que me dolió la vista. Un hombre llamado Esteban escribió que el faro respiraba durante la madrugada. Una mujer, Teresa, anotó que escuchaba a su hijo muerto llamándola desde la escalera. Otro cuidador dejó frases sin terminar, manchadas con algo café, diciendo que la luz del faro no iluminaba el mar, sino que lo atraía. Ninguno registró su salida, ninguno escribió una despedida. La última página siempre terminaba de golpe. Cuando cayó la noche, aseguré la puerta con una mesa y 2 tubos oxidados. También empujé cajas contra las ventanas del primer piso. Me sentí ridículo haciéndolo, pero no podía quedarme cruzado de brazos. A eso de las 11, el faro crujió como una casa vieja asentándose. Después vino el arrastre otra vez, más lento, más cerca. La mesa vibró contra la puerta no como si empujaran, sino como si olfatearan desde el otro lado. Entonces escuché los gritos. No eran gritos normales. Eran muchas bocas al mismo tiempo. Hombres, mujeres, niños, todos mezclados, pidiendo ayuda, insultando, llorando. Algunas voces sonaban debajo del agua. Otras parecían venir de mi propia garganta. Me tapé los oídos, pero siguieron ahí, metidas en la cabeza. La puerta no se abrió. El faro se cerró solo con un golpe seco y la cerradura giró desde adentro sin que yo la tocara. Corrí hacia la puerta cuando la cerradura dejó de moverse. Jalé con las 2 manos, pateé la madera, metí el cuchillo entre el marco y la hoja, pero no se dio. No estaba atorada. Era como si el muro la hubiera tragado. La mesa seguía frente a mí, intacta,
Y aún así yo sabía que ya no servía de nada. Afuera, las voces se pegaron a la madera y empezaron a reír con el mismo aire podrido. Subí por la escalera de caracol con la lámpara temblando. Cada paso hacía que el metal sonara hueco, como si debajo no hubiera estructura, sino una cavidad enorme. A medio camino sentí calor en la pared. Puse la palma y noté un pulso lento, profundo, parecido al de una vena grande. Retiré la mano con asco. La pintura se había reblandecido y dejó en mis dedos una capa rojiza, espesa, caliente. Desde la sala de la linterna vi algo salir del mar. Primero pensé que era una red enredada entre las rocas, moviéndose con la marea. Luego levantó una parte del cuerpo, larga y blanda, cubierta de piel gris, y vi las bocas. No tenía cara. Tenía bocas humanas repartidas por todo el lomo, abiertas hasta romperse, gritando nombres que no eran míos. Se arrastraba con manos pequeñas que salían donde no debían. Quise apagar la lámpara, pero ya me había visto, aunque no tenía ojos. Las bocas cambiaron de tono y empezaron a imitar voces de los registros. Esteban pedía perdón. Teresa lloraba por su hijo. Alguien golpeaba desde dentro de la criatura, suplicando que lo sacaran. La cosa llegó a la base del faro y se pegó a la piedra como una lengua enorme. El edificio entero respondió con un estremecimiento. Entonces la luz del faro se encendió sola. No era blanca ni amarilla. Era un brillo enfermo, rojizo, que no giraba hacia el mar, sino hacia adentro, bañando las paredes de la sala. Las ventanas se empañaron por dentro y empezaron a aparecer marcas de dedos en el vidrio. Escuché algo debajo del piso, un gorgoteo pesado, como si el faro estuviera tragando agua, carne y aire al mismo tiempo. Bajé corriendo y encontré los registros tirados por el suelo, aunque yo los había dejado en el escritorio. Las páginas se movían solas, pegándose unas con otras. Entre ellas apareció una hoja nueva, húmeda, con mi nombre escrito. Decía la fecha de mi llegada y describía cosas que todavía no pasaban. La última línea decía que al amanecer yo iba a dejar de golpear la puerta porque iba a entender para qué me habían llevado ahí. No esperé al amanecer. Arranqué una pata de la mesa y empecé a romper los tablones de una ventana trasera. Cada golpe me devolvía un quejido desde la pared, como si lastimara a un animal grande. La madera cedió por partes, pero detrás no apareció la noche. Había una masa oscura pegada al hueco, húmeda, respirando despacio. Cuando la toqué con la pata rota, se contrajo y dejó salir una voz que sonaba exactamente como la mía. Me fui hacia la cocina buscando gasolina del generador. El piso ya no estaba firme. Se hundía bajo mis botas, tibio, pegajoso, y de las grietas salía vapor con olor a sangre vieja. Encontré el bidón junto a los tambos de agua y lo cargué hasta el centro del faro. Mientras regaba el líquido por la escalera y las paredes, escuché las bocas afuera gritar más fuerte, pero ya no pedían ayuda. Me estaban apurando. Prendí fuego con un cerillo que casi se me apagó entre los dedos mojados. La llama corrió por el piso con un soplido seco. Por primera vez, el faro abrió la puerta. No de golpe, sino despacio, como si quisiera convencerme de salir antes de que el fuego llegara arriba. Afuera estaba la criatura, pegada a la entrada, retorciéndose entre espuma y humo. Sus bocas ya no gritaban nombres ajenos. Todas repetían el mío. Me lancé por un costado, entre piedras filosas y matorrales. Caí varias veces, me abrí las manos y la cara, pero seguí bajando hasta llegar a la brecha. Detrás de mí, el faro ardía por dentro sin iluminar el cielo. Parecía quemarse hacia abajo, como una vela enterrada. La criatura se encogía contra la base, pegada a la construcción, y por un momento entendí que no eran dos cosas separadas. Caminé toda la noche hasta que un pescador me encontró al amanecer, tirado junto al camino. En el hospital
Dije que había habido un incendio accidental. Nadie me creyó del todo, pero tampoco preguntaron mucho. Días después, supe que los restos del faro se habían derrumbado hacia el mar. Oficialmente no encontraron cuerpos, solo piedra quemada, fierros torcidos y una libreta chamuscada con varias páginas pegadas por la humedad. Nunca regresé a esa parte de la costa. Me quedaron cicatrices en las manos y un zumbido en el oído izquierdo cuando hay neblina. A veces sueño con las escaleras, con la luz roja girando por dentro, con paredes que laten despacio. Sobreviví porque quemé aquello antes de que terminara de cerrarse sobre mí. Pero todavía hay noches en que mi pecho responde con el mismo pulso del faro. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo César Domínguez, soy de Toluca, y esto que voy a contar empezó cuando todavía era niño, en una calle tranquila donde casi todos nos conocíamos. Mi casa estaba frente a una construcción abandonada que llevaba años detenida, como si alguien hubiera dejado la obra a medias y nunca hubiera querido volver. Tenía paredes grises, varillas oxidadas, bolsas de cemento rotas y una ventana pintada de verde que siempre me dio mala espina. Esa ventana estaba en el segundo piso, aunque la construcción no tenía escaleras completas ni piso firme para que alguien subiera sin romperse la madre. Desde la banqueta se veía apenas como un cuadro oscuro, con el marco despintado y los vidrios sucios. Mi mamá decía que no volteara tanto para allá, que luego uno se mete ideas raras en la cabeza. Pero cuando eres niño, justo eso hace que mires más, aunque finjas que no. Mi hermano menor, Julián, era el único que se burlaba de mí por eso. Me decía que yo era bien miedoso, que la casa abandonada no tenía nada, que nomás olía a humedad y a perro muerto. A veces cruzaba la calle y aventaba piedras adentro para demostrar que no pasaba nada. Yo lo veía desde nuestro portón, con el corazón apretado, esperando que alguien le gritara desde arriba o que una mano saliera por esa ventana verde. La primera vez que vi a la mujer fue una tarde nublada, después de la escuela. No estaba completa, o al menos eso pensé. Solo vi su cara pegada al vidrio, muy pálida, con el pelo negro cayéndole a los lados. No se movía, no parpadeaba. Parecía observar nuestra casa, pero cuando me quedé quieto, sentí clarito que me estaba viendo a mí. Corrí adentro sin decir nada porque sabía que nadie me iba a creer. Durante años la vi de vez en cuando, siempre en el mismo lugar. A veces pasaban meses sin que apareciera y yo empezaba a pensar que tal vez sí era mi imaginación. Luego, una mañana cualquiera, ahí estaba otra vez, inmóvil detrás del vidrio verde como si no hubiera pasado ni un solo día. Nadie más parecía notarla. Los vecinos caminaban, barrían, sacaban la basura y esa mujer seguía arriba, mirando nuestra calle sin hacer ruido. Crecí con esa imagen clavada en la cabeza, pero aprendí a vivir con ella como se aprende a vivir con una mancha en la pared. No la mencionaba, no la buscaba demasiado, no cruzaba de noche frente a la obra. Todo cambió cuando Julián murió en un accidente a unas calles de la casa, y después del velorio, al volver, levanté la vista hacia la ventana verde y vi que la mujer ya no estaba sola. Julián estaba junto a ella, detrás del vidrio, con la misma chamarra azul que llevaba el día del accidente. No era una sombra ni un reflejo confundido por la luz. Era él. Tenía la cara seria, los ojos abiertos y la boca cerrada, como cuando se aguantaba un reclamo. Yo me quedé parado en la banqueta con las llaves en la mano, sintiendo que el aire se me iba del pecho. Quise gritar, pero solo me salió un ruido seco. Mi mamá venía detrás de mí, cargando una bolsa con flores que habían sobrado del velorio. Alcancé a ponerme frente a ella para que no mirara arriba.
No sé por qué hice eso. Tal vez porque verla quebrarse otra vez me daba más miedo que la ventana. Ella entró a la casa sin notar nada. Yo me quedé afuera, fingiendo que revisaba la chapa, mientras Julián seguía ahí, quieto, mirándome desde ese vidrio sucio. Esa noche no dormí. Cada que cerraba los ojos veía su cara detrás de la ventana verde. No estaba golpeado ni sangrando, como lo vi antes de que cerraran el ataúd. Se veía entero, pero vacío, como si alguien hubiera guardado su apariencia sin dejarle nada por dentro. A las 3 de la mañana me asomé por la cortina de mi cuarto. La obra estaba oscura, pero la ventana parecía tener un brillo opaco, enfermo. Al día siguiente crucé la calle por primera vez en muchos años. La entrada estaba tapada con láminas dobladas y un candado oxidado que parecía de adorno. Metí la cara por un hueco y olí tierra mojada, orines viejos y cemento podrido. No había forma segura de subir al segundo piso. El techo estaba abierto en partes, las escaleras cortadas a la mitad. Aún así, desde afuera, la ventana seguía pareciendo ocupada por gente que no debía estar ahí. Empecé a preguntar sin decir demasiado. Una vecina vieja, doña Elvira, me contó que antes esa obra era de una familia que perdió a su hija ahí mismo, muchos años atrás. Según ella, la muchacha se cayó desde el segundo piso cuando todavía no ponían barandal. Nadie quiso terminar la casa después de eso. Mientras la escuchaba, pensé en la mujer pálida que yo veía desde niño y me dio un frío horrible en la espalda. Con los días noté algo peor. Un señor que vivía en la esquina murió de un infarto en la banqueta, casi frente a la construcción. La ambulancia llegó tarde. Esa misma semana, al regresar del trabajo, vi otra cara detrás del vidrio, más al fondo, apretada entre la mujer y Julián. Era él, con su gorra café y su expresión perdida. Entonces entendí que la ventana no enseñaba fantasmas por accidente. Los estaba juntando. Dejé de mirar la ventana de frente, pero eso no sirvió. La sentía aunque estuviera de espaldas, como cuando alguien se queda viéndote en el camión, en la cocina, en el patio, al salir por las tortillas. Siempre tenía esa presión en la nuca. Mi mamá pensaba que mi duelo se estaba volviendo enfermedad. Yo no le conté lo de Julián porque una parte de mí todavía quería protegerla, aunque ya no sabía de qué. Una madrugada escuché 3 golpes secos en el portón. No fueron fuertes, pero sonaron con intención. Bajé sin prender la luz, con un cuchillo de cocina en la mano. Afuera no había nadie. La calle estaba vacía, húmeda por la neblina, y los perros no ladraban. Entonces miré arriba sin querer. Julián tenía la palma pegada al vidrio. No saludaba, no pedía ayuda, solo estaba marcando el cristal desde adentro, como si quisiera comprobar que seguía ahí. Después pasó lo de Karina, una muchacha de la papelería. La atropellaron en la avenida cercana, a unas cuadras, cuando iba cerrando su local. Yo no la conocía mucho, pero todos en la colonia hablaron de eso. 2 noches después, apareció en la ventana. No estaba junto a los demás al principio. Se veía atrás, como aplastada por la oscuridad. Poco a poco fue acercándose al vidrio hasta quedar hombro con mi hermano. La construcción empezó a cambiar sin cambiar. Seguía igual de abandonada, con las mismas bardas rotas, pero cada vez parecía más llena, no de gente viva, sino de miradas. A ciertas horas, sobre todo cuando bajaba la tarde, el vidrio verde se veía como una pecera sucia. Había rostros empalmados, unos claros y otros apenas formados. Todos miraban hacia mi casa. Todos tenían esa quietud horrible de las fotos viejas que nadie se atreve a tirar. Una noche me armé de valor y entré. Brinqué la lámina, me raspé la pierna y subí como pude por los restos de escalera. Todo crujía. El segundo piso olía a encierro, aunque no tenía puertas ni techo completo. Llegué hasta la ventana por dentro y casi vomité. Del lado de adentro no había vidrio verde. Solo había un hueco en la pared, abierto hacia mi casa, limpio y vacío.
como si la ventana existiera únicamente desde afuera. Volví corriendo y me encerré. Al amanecer, con los ojos ardiendo por no dormir, abrí tantito la cortina. En la ventana estaban todos: la mujer, el señor de la gorra, Karina, Julián, y entre ellos, un poco detrás, vi mi propia cara. Yo estaba ahí, pálido, con el pelo revuelto, usando la misma sudadera gris que traía puesta. Mi otro yo sonreía despacio, como si ya supiera algo que yo todavía no aceptaba. Me aparté de la cortina y revisé mi cuerpo como un loco. Me toqué la cara, el pecho, los brazos, buscando una herida que no existía. Estaba vivo, o eso parecía. Respiraba, sudaba, sentía el piso frío bajo los pies. Pero cuando regresé al espejo del baño, mi reflejo tardó tantito en moverse. Fue menos de un segundo, pero lo noté. Esa pequeña demora me dejó peor que cualquier grito. Decidí irme antes de perder la razón. Metí ropa en una mochila y convencí a mi mamá de pasar unos días con una tía en Metepec. Le dije que necesitábamos descansar de la casa, del luto, de todo. Ella aceptó porque también estaba cansada. Al salir, no quise mirar la construcción, pero sentí la ventana clavada en mi espalda. Mi mamá subió al taxi primero. Yo cerré la puerta de la casa con manos temblorosas. Cuando el taxi arrancó, escuché un golpe contra el vidrio trasero, como una piedrita. Volteé por impulso. En la ventana verde, Julián ya no miraba triste. Tenía la misma sonrisa lenta que mi doble. Los demás también sonreían. No era burla, era paciencia, como si supieran que alejarme no cambiaba nada. Apreté los ojos hasta que me dolieron y no los abrí hasta que la construcción quedó varias calles atrás. En Metepec dormí por primera vez casi toda una noche, pero al despertar vi una mancha verde reflejada en el vaso de agua junto a la cama. Me asomé a la calle y no había ninguna obra enfrente, solo casas normales y un árbol viejo. Aún así, en el vidrio de la ventana del cuarto apareció mi cara pálida, detrás de mí, sonriendo. Entendí que la cosa no estaba en la construcción. La construcción solo era su marco. Regresé a Toluca con una decisión clara. Denuncié el riesgo de la obra. Junté firmas con vecinos y presioné hasta que el municipio mandó maquinaria. Mi mamá no entendía mi urgencia, pero me ayudó. Derribaron paredes, sacaron varillas, rompieron el segundo piso y tiraron la ventana verde en pedazos. Yo estuve ahí todo el día, viendo cómo el polvo se tragaba ese lugar. Cuando cayó el marco, escuché un suspiro largo, salido de ninguna parte. Desde entonces, la calle quedó abierta, fea pero limpia. Mi hermano no volvió a aparecer, ni la mujer, ni los demás. Yo sigo vivo. Aunque ya no uso espejos de noche y nunca duermo frente a una ventana. A veces pienso que los liberé. A veces pienso que solo cerré una puerta que me estaba esperando. Lo único seguro es que, cuando vi mi cara sonreír desde aquel vidrio, una parte de mí nunca regresó. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.